Hola, buen día. Mi nombre es Blanca Monroy y yo voy a presentar el tema investigando dependencia de covariables en los modelos de curación de mezclas usando la correlación de la distancia. Este es un trabajo conjunto con los profesores Ingrid van Kellegom, Amalia Jocome y Ricardo Cao. La presentación va a estar dividida en cuatro partes principales: los modelos de curación, la distance correlation, las pruebas de hipótesis y un estudio de simulación. Bien. Los modelos de curación. ¿Qué es un modelo de curación? Hay que recordar que un modelo de curación es un modelo de supervivencia. ¿Cuál es la diferencia? Bien, en un modelo de supervivencia estándar se supone que todos los individuos experimentarán el evento de interés en algún punto. Sin embargo, esto no siempre es cierto. Hay casos en los que el sujeto no sufre el evento de interés. Para esto, entonces, existen los modelos de curación, los cuales asumen que hay una proporción de sujetos que nunca experimentarán dicho evento. Y a esta proporción de sujetos se les conoce como sujetos curados. Cuando estamos trabajando con los modelos de curación, se tiene la siguiente notación en covariables. Primero, tenemos un vector X. También se tiene el vector del tiempo, que es el tiempo observado, t, y es igual al mínimo entre y y c, donde c es una variable de censura. Y finalmente tenemos el indicador de no censura, el cual se denota con delta. Para los modelos de curación, nosotros necesitamos una nueva variable que es el indicador de curación. ¿Y cuál es la cuestión con este indicador de curación? Es que es parcialmente observado. ¿Qué significa esto? Vamos a denotar a este indicador de curación como nu. Y entonces nosotros sabemos que si delta es igual a 1, esto es que el sujeto está no censurado, entonces el sujeto sufrió el evento de interés. Y esto implica que el sujeto está no curado. Por lo tanto, nu es igual a 0. ¿Qué pasa cuando el sujeto es censurado? Pues que nu es desconocido. No sabemos si sufre o no sufre el evento de interés. Vamos a centrarnos en un tipo de modelos de curación, el cual son conocidos como modelos de curación del tipo mixtura. Fueron propuestos en el año 1949 y lo que nos dicen es que si nosotros tomamos la población, la podemos dividir en dos grupos. El grupo de los curados con una probabilidad 1 menos p de x y el grupo de los no curados con una probabilidad p de x. Así que finalmente tenemos que la función de supervivencia se puede escribir como una mixtura entre la probabilidad de la curación y la latencia, donde la latencia es la función de supervivencia de los sujetos no curados o susceptibles, definida de esta manera. Cuando se trabaja con este tipo de modelos, es crucial evaluar el efecto de las covariables en la tasa de curación. Esto es, ¿la covariable tiene algún efecto entre que el sujeto sea curado o no curado? También se desea conocer si hay algún efecto de las covariables en la latencia, esto es, en la función de supervivencia de los sujetos que experimentan el evento de interés. Finalmente, uno de los problemas más importantes es la selección de variables. En esta presentación voy a hablar únicamente del primer punto y es el efecto de las covariables en la tasa de la curación. En el año 2020 ya se propuso una prueba de hipótesis para la tasa de curación. Fue propuesta por López Cheda y otros. Es una prueba no paramétrica definida de esta manera y ya está disponible en el paquete NPCure. Con el fin de obtener o de proponer una nueva prueba, nosotros vamos a estudiar una nueva medida de distancia, la cual fue propuesta en el año 2007, que lo que hace es generalizar la idea de la correlación en dos formas fundamentales. La primera es que la distance correlation, la cual es la nueva medida de distancia, está definida para vectores arbitrarios entre x, para vectores arbitrarios x y y. Y la segunda es que la distance correlation caracteriza la independencia cuando es igual a 0. Esto es, que si la distance correlation es igual a 0, entonces los vectores x y y son independientes. Tiene una definición análoga a la correlación de Pearson, al coeficiente de correlación de Pearson, y está de esta manera, donde el numerador se conoce como la distance covariance y la distance covariance a su vez se define como esta integral. Se puede calcular con la ecuación 1. Bien, en la literatura se tienen dos estimadores muestrales para la distance correlation. El primero
es haciendo uso de la distancia centrada a IJ y está dado de esta manera. Lo vamos a llamar D cor V, dado que el estimador de la distance covariance, en este caso, funciona como un estadístico V. Por otro lado, también se propuso un nuevo estimador, pero basado en la matriz de distancia doblemente centrada A tilde, el cual está dado de esta manera. En este caso lo vamos a llamar D cor U. ¿Por qué? Bueno, porque además de que el estimador de la distance covariance, en este caso es un estadístico U, también es un estimador insesgado. Por lo tanto, tenemos nuestro segundo estimador para la distance correlation. A lo largo de los últimos años se ha extendido el concepto de la distance correlation a otros conceptos, por ejemplo, al martingala, al condicional e incluso al de supervivencia. Con fines de trabajo de esta presentación, voy a hablar un poco de lo que es la extensión para la martingala, el cual se conoce como Martingale Difference Correlation. Lo que Lo que se tiene cuando se está trabajando con esta nueva propuesta es que nosotros sabemos que la media condicional de Y dado X es igual a la esperanza de Y, sí y solo si la Martingale Difference Correlation entre Y dado X es igual a cero. Este concepto fue propuesto en el año 2015 por Chao y Chang. Entonces, lo que hace es medir independencia en media condicional únicamente. Y está definido de la misma manera, bueno, de una manera muy similar a la que está definida la distance correlation en esta ecuación. A su vez, se tienen dos estimadores muestrales para la Martingale Difference Correlation y a su vez también son insesgado y sesgado. Están definidos de una manera muy similar, haciendo uso de las matrices de distancia y está dada de esta manera. Bien, ya que sabemos qué es un modelo de curación del tipo mixtura, qué es lo que se desea hacer en los modelos de curación del tipo mixtura y además qué es la distance correlation, qué es lo que se propone. Bueno, primero, hay que tomar en cuenta que cuando se está trabajando con este tipo de modelos, tenemos ocasiones en las que Y es igual a infinito. Además, se tiene que, puede que los sujetos estén censurados. Por lo tanto, como nosotros lo que queremos hacer es evaluar el efecto de la covariable en la curación, pues lo que se propone es calcular la distance correlation entre la covariable X y el indicador de curación nu. ¿Cuál es el problema? El problema es que este nu es parcialmente observado. Hay casos en los que no sabemos cuánto vale el nu. Por lo tanto, tomando la idea propuesta en el año 2021 por Amico, se propone imputar estos valores del nu con esta expresión. ¿Cuál es la cuestión con la expresión? Bueno, esta expresión nos va a devolver un valor real entre 0 y 1. Hay que recordar que nu es 0 o 1. Por lo tanto, una de las propuestas que se podría utilizar es truncar este valor de nu, por ejemplo, fijando un valor P0 y diciendo, bueno, si es menor que ese valor, es 0, si es mayor, es 1. Dado todo esto, ahora sí, nuestra prueba de hipótesis es como sigue. Bajo la hipótesis nula, nosotros tenemos que la esperanza de nu dado X es igual a 1 menos P. Esto es, la probabilidad de cura no depende de la covariable. Por otro lado, bajo la alternativa, tenemos que la probabilidad de cura sí depende de la covariable. Entonces, hay que recordar que este nu es no observado, vamos a utilizar la estimación propuesta anteriormente. Entonces, bajo la hipótesis nula se sabe que la esperanza condicional de nu tilde dado X es igual a 1 menos P. Entonces, donde nu tilde está dada de esta manera. Por lo tanto, podemos hacer uso de la nu tilde. ¿Qué pasa con esta nu tilde? Bueno, pasa que P y S, esto es la probabilidad de no cura y la latencia, no son conocidos. Entonces se proponen dos estimadores dados de la siguiente manera. ¿Cuál es la diferencia entre ambos estimadores? Es la forma de estimar la P. En el primer caso vamos a hacer uso del estimador de Kaplan-Meier y en el segundo caso vamos a hacer uso del estimador de Beran con la propuesta de López Cheda en el año 2017.
La latencia es estimada de la misma forma en los dos estimadores, así que lo único que cambia es esa P por. La primera prueba es la prueba no paramétrica, en la cual se van a utilizar cuatro estadísticos, que sería la Distance Correlation con versiones sesgada e insesgada y la Martingale Difference Correlation, versiones sesgada e insesgada. Y es una prueba por permutaciones. Hay que tomar en cuenta que puede ser un poco lento dependiendo del número de permutaciones. Por lo tanto, en el año 2022 se hizo una propuesta para una prueba rápida haciendo uso de la distribución chi cuadrada. Esto lo que hace es suponer que dicha distribución domina la distribución nula de la distance correlation en la cola superior. Ellos proponen utilizar como estadístico la distance correlation insesgada, la versión insesgada. Entonces, nosotros proponemos utilizar la Martingale Difference Correlation, dado que estamos trabajando con medias condicionales. Para esto, para evaluar las propiedades de tamaño y potencia de nuestra prueba, vamos a realizar el siguiente estudio de simulación. Vamos a utilizar 500 muestras con 3 tamaños muestrales y X y Y van a seguir una distribución conjunta del siguiente modelo. Además, se tiene que la variable de censura sigue una distribución log normal con las siguientes propiedades. Bajo la hipótesis nula vamos a utilizar tres opciones, 1 menos punto 2, 1 menos punto 4 y 1 menos punto 8, con 81, 62 y 24% de censura respectivamente. Y bajo la hipótesis alternativa, la probabilidad de curación va a seguir este modelo, donde se tiene aproximadamente 30% de censura. Entonces, hay que tomar aquí en cuenta que la censura es bastante importante porque de esto será el número. Bueno, este es el porcentaje que nosotros tenemos que imputar en el NU. Bien, para la siguiente tabla nos muestra el tamaño estimado de la prueba con un nivel de significancia de 0.05. Observemos que tenemos los 5 estadísticos propuestos, serían los primeros 4, la versión no paramétrica, la última corresponde a la prueba rápida haciendo uso de la Martingale Difference Correlation. Cada uno de los estadísticos tiene dos columnas. La primera columna corresponde al valor cuando se utiliza el valor de nu sin truncar. La segunda columna cuando utilizas el valor nu truncado, utilizando P sub 0 como 0.5. Además, tenemos dos filas, que sería la fila gris, corresponde al primer estimador cuando utilizas Kaplan-Meier y a la segunda fila cuando utilizas el estimador de Beran con NP-Cure. O sea, la forma de estimar la P es diferente con cada una de las filas. La primera utiliza Kaplan-Meier, la segunda utiliza el NP-Cure. Podemos observar que los valores son muy cercanos entre sí, tanto cuando truncas o no truncas o cuando cuando utilizas Kaplan-Meier o cuando utilizas NP-Cure. Hay una diferencia pequeña cuando n es igual a 50. Sin embargo, si nosotros comenzamos a aumentar el tamaño, podemos observar que se van acercando entre sí. Y no solo eso, sino que el tamaño estimado comienza a acercarse al nivel de significancia nominal propuesto, que es 0.05. Esto también se puede observar con n igual a 200. No se puede tomar una decisión solo con esta información de si es mejor utilizar el truncamiento o el no truncamiento, o si es mejor utilizar Kaplan-Meier o utilizar NP-Cure. Por lo tanto, se están haciendo nuevas pruebas con algunos otros modelos con el fin de tomar una decisión y hacer una propuesta bastante más definida. ¿Qué pasa bajo la hipótesis alternativa? Bueno, pues que tenemos la potencia de la prueba estimada en la siguiente tabla. Podemos observarlo para los 3 tamaños muestrales y obsérvese que si se aumenta el tamaño muestral, entonces también se aumenta la potencia de la prueba para los 5 estadísticos y para todas las pruebas. Como trabajo futuro, estamos trabajando con la parte teórica de las pruebas de hipótesis. También se desea probar el efecto de las covariables en la probabilidad de curación cuando depende de más de una covariable.
así también como probar el efecto de las covariables en la supervivencia de los no curados y finalmente abordar todo el problema a la selección de variables en los modelos de curación del tipo mixtura, pero basados en la distance correlation. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.